Tengo 90 años y he decidido grabar esto porque ya no tengo nada que perder. Y quizás tú todavía tengas todo por ganar. No estoy aquí para motivarte, no estoy aquí para inspirarte. No quiero darte frases bonitas que puedas compartir en redes sociales para sentirte mejor durante 5 minutos. Estoy aquí para advertirte, porque durante décadas escuché historias dulces sobre envejecer, sobre aprender, sobre sabiduría, y nadie me dijo cómo se siente realmente llegar al final y descubrir que muchas de las cosas importantes nunca sucedieron, no porque no pudieran, sino porque nunca las elegiste. Hace 6 años murió mi esposo, Alberto, un derrame cerebral repentino, sin aviso, sin despedidas, sin esas últimas palabras que siempre imaginamos que tendremos. Un momento estaba desayunando conmigo y al siguiente estaba en el suelo, y luego silencio, el tipo de silencio que no llena una habitación, sino que la vacía para siempre. Ese día empezó algo dentro de mí. No fue solo el duelo, fue una claridad brutal, porque cuando alguien con quien compartiste décadas desaparece, todo lo que dabas por sentado se rompe y empiezas a mirar tu propia vida como si fuera la de otra persona. Y descubrí algo incómodo. No viví mal, pero tampoco viví plenamente. Y esa diferencia es devastadora cuando ya no puedes retroceder. Cuando tenía 40 años creía que la vida apenas comenzaba. Tenía planes, tenía sueños, tenía esa sensación de que el tiempo era infinito. Decía frases como, cuando los niños crezcan, cuando tengamos más dinero, cuando haya menos responsabilidades. Siempre había un cuándo. Nunca entendí que el cuándo es la trampa más peligrosa que existe, porque el tiempo no se detiene esperando que estés listo. El tiempo avanza mientras dudas, avanza mientras pospones, avanza mientras te dices que mañana será mejor momento. Recuerdo perfectamente mi cumpleaños número 50. La gente decía, ahora empieza la mejor etapa. Yo sonreía, pero dentro de mí había una sensación extraña, como si algo estuviera pasando demasiado rápido. No era miedo, era una intuición que ignoré. Pensé que todavía había décadas para corregir todo, para viajar, para amar mejor, para decir lo que realmente pensaba, para vivir sin miedo. Pero la vida no funciona así. No llega un momento mágico donde todo cambia. La vida es una suma de pequeñas decisiones, y yo tomé muchas decisiones pequeñas que parecían insignificantes, pero que con los años definieron quién me convertí. Cuando cumplí 60 años, algo cambió. No fue dramático, no fue una crisis, fue más sutil. Empezaron las despedidas, primero conocidos, luego amigos, luego familiares. La lista crecía lentamente, hasta que un día me di cuenta de que ya no era una coincidencia. Era el inicio de otra etapa, y aún así, seguí viviendo como si hubiera tiempo ilimitado. Eso es lo más extraño del ser humano. Incluso cuando la evidencia está frente a nosotros, seguimos creyendo que somos la excepción. Quiero que entiendas algo, la vejez no llega de golpe. No hay un día en el que despiertes siendo viejo. La vejez llega en pequeñas capas invisibles, un poco menos de energía, un poco más de nostalgia, un poco más de recuerdos que planes, hasta que un día te das cuenta de que la mayor parte de tu vida está detrás de ti, y ahí empiezas a ver cosas que antes eran invisibles, errores pequeños, oportunidades ignoradas, conversaciones que evitaste, momentos que no repetiste porque pensaste que habría muchos más. Cuando Alberto murió, la casa se volvió demasiado grande. El silencio no era ausencia de sonido, era ausencia de futuro compartido. Durante semanas seguí hablando como si él estuviera en otra habitación.
Le contaba cosas, le preguntaba opiniones y luego recordaba que ya no estaba. Ahí entendí algo que nadie me había explicado. El duelo no es solo perder a alguien, es perder todas las versiones futuras que imaginabas vivir con esa persona. La gente cree que cuando envejeces desarrollas paciencia. No, desarrollas perspectiva, empiezas a ver patrones, empiezas a entender cómo pequeñas decisiones crean grandes destinos, empiezas a notar que muchas cosas que parecían urgentes nunca importaron realmente, y muchas cosas que parecían pequeñas eran lo único que importaba. Hoy tengo 90 años y sé cómo se sienten los próximos 30 años. Sé cómo se acelera el tiempo. Sé cómo cambian las prioridades. Sé cómo la vida puede volverse más pequeña si no decides expandirla conscientemente. Y por eso quiero contarte las 10 lecciones que aprendí, no desde la inspiración, sino desde el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento enseña con una claridad que nada más puede ofrecer. La primera lección es esta: el tiempo no se siente corto mientras lo estás perdiendo. Cuando eres joven el tiempo parece infinito. Cuando eres adulta parece suficiente. Cuando envejeces, desaparece. No desaparece como un accidente, desaparece como un suspiro. Y cuando te das cuenta, ya estás en el final de la frase. Voy a empezar con algo que tal vez no quieras escuchar. Tu vida no cambiará sola, no habrá un momento perfecto, no habrá una señal clara, no habrá una transformación automática cuando cumplas cierta edad. Si no eliges vivir de forma diferente, el tiempo solo hará que repitas lo mismo durante décadas. Yo lo sé, porque eso fue exactamente lo que hice. La primera lección, la más cruel, es que el tiempo no se siente corto mientras lo estás perdiendo. Nadie se levanta una mañana pensando, hoy estoy desperdiciando mi vida. No funciona así. El tiempo se pierde en pequeñas decisiones que parecen inocentes, en decir mañana, en elegir comodidad sobre crecimiento, en repetir rutinas que no te hacen feliz, pero tampoco te incomodan lo suficiente para cambiarlas. A los 40 años creía que tenía tiempo para reinventarme. A los 50 seguía creyendo lo mismo. A los 60 empecé a sospechar que tal vez no era verdad, pero incluso entonces seguí posponiendo. Eso es lo más peligroso del tiempo. No te roba de golpe, te seduce lentamente, te hace sentir segura, te hace creer que siempre habrá otra oportunidad, hasta que un día miras atrás y descubres que las oportunidades ya ocurrieron y tú estabas distraída. Recuerdo una tarde específica, era otoño, tenía 48 años. Alberto llegó a casa temprano y me dijo, deberíamos viajar más, no esperar a la jubilación. Yo respondí algo práctico, algo responsable, algo que sonaba inteligente. Ahora no es el momento, ese momento nunca volvió. Y no fue un gran drama, no fue una discusión, solo una pequeña decisión, una de miles. Pero ahora entiendo algo. La vida no se define por decisiones enormes, se define por pequeñas negaciones repetidas. La segunda lección es algo que nadie te dice claramente. El amor no termina de repente, el amor se desgasta lentamente cuando dejas de prestarle atención. Alberto y yo nos amábamos, eso nunca estuvo en duda, pero dejamos de cuidarnos activamente. La rutina nos convirtió en compañeros eficientes. Funcionábamos bien, pero dejamos de mirarnos con curiosidad, de preguntarnos cosas profundas, de escuchar realmente. Nos acostumbramos a estar juntos sin estar presentes, y esa es una diferencia enorme. La gente cree que el amor termina por peleas. No. Muchas veces termina por indiferencia silenciosa, por conversaciones superficiales,
por asumir que siempre habrá tiempo para reconectar. Durante años pensé que el amor maduro era tranquilo. Hoy sé que confundí tranquilidad con desconexión. El amor necesita energía, necesita intención, necesita incomodidad a veces. Pero nosotros elegimos comodidad, elegimos no complicar las cosas y sin darnos cuenta dejamos de crecer juntos. Cuando murió, recordé miles de momentos cotidianos, no las grandes celebraciones, no los aniversarios. Recordé desayunos silenciosos, recorridos en coche sin conversación, momentos en los que podría haber dicho algo importante y no lo hice porque parecía innecesario. Eso es lo que duele, no las grandes ausencias, las pequeñas oportunidades perdidas. Quiero que escuches esto con atención. El amor no muere cuando desaparece el sentimiento, muere cuando desaparece la atención. Y nadie te advierte de eso porque desde fuera todo parece normal. Seguíamos juntos. Seguíamos funcionando, seguíamos siendo una pareja respetable, pero internamente estábamos dejando de elegirnos conscientemente. Hay algo que sucede después de los 50 que no esperaba. Empiezas a darte cuenta de que el tiempo compartido es finito, pero aún así sigues actuando como si fuera infinito. Eso es lo más extraño. La mente entiende algo, pero el corazón sigue negándolo. Recuerdo una noche específica. Alberto estaba sentado viendo televisión. Yo estaba revisando papeles. De repente me miró y dijo, ¿crees que estamos aprovechando la vida? Me reí. Lo tomé como una frase filosófica. Le dije algo como, claro, estamos bien. Hoy esa conversación me persigue, porque ahora sé que estaba intentando decir algo más. Intentaba abrir una puerta emocional y yo la cerré con respuestas prácticas. La tercera cosa que quiero decirte dentro de esta lección es que el amor necesita riesgo, necesita conversaciones incómodas, necesita cambios. Nosotros evitamos todo eso porque queríamos estabilidad y la estabilidad lentamente nos volvió estáticos. Después de su muerte entendí algo brutal. El amor no se mide por cuánto tiempo estuvieron juntos. Se mide por cuántas veces se eligieron conscientemente mientras estaban vivos. Y nosotros dejamos de elegirnos activamente, mucho antes del final. Tal vez estás escuchando esto y pensando, eso no me pasará a mí. Yo también lo pensaba. Nadie cree que su historia será común. Pero la rutina es silenciosa y cuando la rutina se convierte en piloto automático, el tiempo empieza a desaparecer más rápido. Hay otra cosa que cambia después de los 60. Empiezas a mirar hacia atrás más que hacia adelante y ahí aparecen preguntas incómodas. ¿Realmente viviste como querías o solo seguiste el camino más fácil? Yo respondí esas preguntas demasiado tarde. Hay algo que nadie te dice cuando tienes 40 o 50 años. Te dicen que trabajes duro. Te dicen que construyas estabilidad. Te dicen que asegures el futuro. Pero casi nadie te advierte del costo invisible. La tercera lección que aprendí es que trabajar demasiado para proteger el mañana puede robarte silenciosamente el presente. Yo era responsable, organizada, previsible, hice todo lo correcto y durante mucho tiempo me sentí orgullosa de eso. Pagamos nuestras cuentas, construimos una vida estable, nunca faltó nada esencial, pero ahora cuando miro hacia atrás, hay algo extraño. Recuerdo más las cosas que no hicimos que las que sí logramos. Recuerdo viajes que postergamos, riesgos que evitamos, momentos que dejamos pasar porque no parecían prácticos. La estabilidad nos dio seguridad, pero también nos quitó espontaneidad. Y la vida, sin espontaneidad, se vuelve silenciosamente pequeña. A los 50 años me sentía cansada.
no físicamente, emocionalmente, pero lo interpreté mal. Pensé que era normal, pensé que era madurez. Hoy entiendo que era una señal de que estaba viviendo en piloto automático. Pero cuando estás atrapada en una rutina funcional, no lo notas, porque todo parece bien desde fuera. La vida no estaba rota, solo estaba vacía en ciertos lugares. El problema con el piloto automático es que el tiempo se acelera, los días se vuelven indistinguibles, las semanas pasan sin recuerdos claros, los años se convierten en una secuencia borrosa y un día despiertas preguntándote, ¿dónde se fueron 10 años? Recuerdo algo que Alberto decía a veces, ¿te has dado cuenta de que ya no hacemos cosas nuevas? Yo respondía con razones lógicas, es normal, estamos ocupados, ya no somos jóvenes. Era fácil justificarlo, lo difícil era admitir que tenía razón. La cuarta lección llegó lentamente y luego de golpe. Las personas empiezan a desaparecer. Primero son noticias lejanas, un conocido, un vecino, luego alguien cercano, luego alguien imprescindible, y cada pérdida cambia algo dentro de ti. Pero el cambio más profundo no es el dolor, es la conciencia del tiempo. Empiezas a entender que la lista de personas que amas no es permanente, que las conversaciones tienen fecha límite, que los abrazos no son infinitos. Cuando murió la primera amiga cercana, sentí tristeza. Cuando murió la segunda, sentí miedo. Cuando murió la tercera, sentí algo diferente, urgencia. Pero incluso esa urgencia no fue suficiente para cambiar inmediatamente, porque el ser humano tiene una habilidad peligrosa, se adapta incluso a la pérdida, normaliza lo que antes parecía imposible. La muerte de Alberto rompió esa ilusión. Fue repentino, sin preparación, sin despedidas. Recuerdo cada segundo de ese día, el sonido de la taza cayendo, el silencio después, la sensación de que algo irreversible acababa de ocurrir y en medio del caos una idea atravesó mi mente. Nunca tuvimos esa conversación pendiente. Nunca hicimos ese viaje, nunca dijimos esas cosas importantes que siempre pensábamos decir algún día. El duelo tiene muchas capas, pero hay una que nadie menciona, la culpa silenciosa. No culpa por errores enormes, culpa por pequeñas omisiones, por momentos en los que podrías haber estado más presente y no lo estuviste, por días normales que ahora darías todo por repetir. Después del funeral, la casa cambió. Los objetos seguían ahí, las fotografías seguían ahí, pero el tiempo compartido había terminado y ahí entendí algo brutal. No solo pierdes a la persona, pierdes todas las versiones futuras de ustedes juntos. Quiero que escuches esto con atención. Las pérdidas no solo duelen por lo que fue, duelen por lo que ya nunca será. Durante meses caminé por la casa como una visitante. Abría cajones, encontraba notas antiguas, recordaba conversaciones olvidadas, y cada recuerdo traía la misma pregunta. ¿Por qué esperamos tanto para vivir plenamente? No quiero romantizar el dolor. El dolor no enseña automáticamente. El dolor solo abre una puerta. Tú decides si la cruzas o no. Yo tardé demasiado en cruzarla. Hay algo que ocurre después de los 60 que cambia tu perspectiva. Empiezas a entender que el tiempo restante no se mide en décadas, sino en posibilidades. Y eso cambia todo, pero solo si estás dispuesta a mirarlo de frente. Hay algo que cambia después de los 60, pero empieza mucho antes. Y casi nadie lo escucha cuando aún tiene tiempo. La quinta lección que aprendí es que el cuerpo habla mucho antes de que la mente esté lista para escuchar. A los 40 ignoré señales pequeñas, cansancio constante, dolores que iban y venían.
una tristeza leve que no sabía explicar. Pensé que era normal, pensé que era estrés, pensé que desaparecería sola, y durante años funcioné, cumplía, avanzaba, sonreía, pero había algo dentro de mí que pedía atención, y yo lo ignoraba porque parecía poco importante. El cuerpo nunca grita al principio, susurra, y esos susurros son fáciles de ignorar cuando estás ocupada, cuando tienes responsabilidades, cuando todos dependen de ti, cuando crees que ser fuerte significa seguir adelante sin detenerte. Pero el cuerpo guarda cuentas pendientes y tarde o temprano las cobra. Recuerdo una mañana en particular. Tenía 52 años. Desperté con una sensación extraña. No era dolor, era vacío, como si algo dentro de mí estuviera cansado de sostener todo. Pero me levanté igual. Preparé café, seguí la rutina, porque eso era lo que hacía siempre, seguir, avanzar, no detenerme. Hoy entiendo que ese fue uno de los momentos más importantes de mi vida, porque era una invitación a cambiar y la ignoré, no porque fuera débil, porque estaba acostumbrada a sobrevivir, y sobrevivir no es lo mismo que vivir. Hay algo que nadie te dice sobre la fuerza. La verdadera fortaleza no es aguantar todo, es saber cuándo necesitas parar, pero detenerse da miedo, porque cuando te detienes escuchas cosas que has estado evitando. Después de los 60, el cuerpo cambia, eso es inevitable, pero lo que realmente cambia es la relación que tienes con él. Empiezas a darte cuenta de que no es infinito, de que cada movimiento tiene un costo, de que cada decisión acumulada deja una huella, y ahí aparece una verdad incómoda. El cuerpo recuerda todo lo que ignoraste. La sexta lección es algo que tardé décadas en entender. La rutina puede convertirse en una prisión invisible, no una prisión dolorosa, no una prisión evidente, una prisión cómoda. Y las prisiones cómodas son las más difíciles de abandonar, porque todo parece funcionar. No hay crisis, no hay caos, solo repetición, días iguales, semanas iguales, años iguales. Durante mucho tiempo pensé que la estabilidad era felicidad. Hoy sé que no siempre es así. La estabilidad puede ser crecimiento, pero también puede ser estancamiento. La diferencia está en si eliges conscientemente vivir o simplemente continúas porque es más fácil. Recuerdo un periodo en el que cada día era idéntico: despertar, trabajar, comer, dormir, repetir. Nada era terrible, pero tampoco había emoción, no había sorpresa, no había curiosidad, y lo más peligroso es que parecía suficiente. La rutina adormece lentamente, no te quita la vida de golpe, la reduce poco a poco, hasta que un día miras atrás y descubres que años completos se sienten vacíos, no porque fueran malos, porque fueron invisibles. Alberto una vez dijo algo que nunca olvidé, aunque tardé años en entenderlo. Dijo: los días deberían sentirse diferentes entre sí. Yo respondí con lógica: eso es para gente sin responsabilidades. Hoy entiendo que estaba equivocada, porque la diferencia entre vivir y existir muchas veces está en romper la repetición. Después de su muerte, la rutina desapareció, y con ella también desapareció la ilusión de control. Tuve que reconstruir mi vida desde el silencio, y fue ahí cuando entendí algo que me hubiera salvado décadas si lo hubiera aprendido antes. La vida necesita movimiento, necesita incomodidad, necesita cambio, porque sin cambio el tiempo pasa sin dejar huella. Quiero decirte algo difícil. La mayoría de las personas no vive mal, simplemente vive dormida. Y despertar después de los 70
Puede sentirse demasiado tarde. Durante meses caminé sin rumbo claro. Revisé álbumes antiguos, leí cartas, recordé conversaciones y cada recuerdo traía la misma pregunta. ¿En qué momento dejamos de vivir con intensidad? No hay una respuesta exacta, solo pequeñas decisiones acumuladas, y ahí comenzó la siguiente lección, una de las más incómodas de todas, porque tiene que ver con algo que todos creemos conocer, pero pocos entienden realmente, el miedo. Hay algo que descubrí demasiado tarde, y me duele admitirlo. La mayoría de las decisiones que creí racionales en realidad estaban guiadas por miedo. La séptima lección que aprendí es que el miedo rara vez se presenta como miedo, se disfraza, se vuelve lógico, se vuelve prudente, se vuelve responsable y así pasa desapercibido durante años. Durante mucho tiempo me describía como una persona sensata. Decía que pensaba antes de actuar, que analizaba riesgos, que prefería estabilidad, y todo eso era cierto, pero no era toda la verdad. La verdad era más incómoda. Tenía miedo a equivocarme, miedo a decepcionar, miedo a cambiar algo que funcionaba, aunque no me hiciera feliz. El miedo no siempre grita, a veces susurra frases que parecen inteligentes. No es el momento, tal vez después. ¿Y si sale mal? Ya estás muy mayor para eso. Y cuando escuchas esas frases durante años, empiezan a sonar como sabiduría, pero muchas veces son solo excusas elegantes para evitar crecer. Recuerdo claramente una oportunidad que tuve a los 49 años. Me ofrecieron participar en un proyecto que implicaba viajar. No era algo radical, no era peligroso, solo era diferente. Sentí emoción, sentí curiosidad y luego apareció el miedo. Pensé en la estabilidad, pensé en las responsabilidades, pensé en todo lo que podría salir mal y dije que no. En ese momento me sentí madura. Hoy sé que estaba asustada. Hay algo cruel sobre el miedo. Nunca sabrás cómo habría sido la otra vida. Nunca podrás comparar. Solo te queda la duda. Y la duda pesa más con los años. Después de los 60, empiezas a notar algo extraño. Las oportunidades parecen disminuir, no porque desaparezcan, porque tú dejas de buscarlas, porque empiezas a creer que ya no es tu momento, y esa creencia es peligrosa porque convierte el miedo en identidad. Durante años dije, ya hice suficiente, ahora toca tranquilidad, pero la tranquilidad sin crecimiento se convierte en estancamiento y el estancamiento lentamente se siente como pérdida. La octava lección es aún más difícil. La soledad no empieza cuando te quedas sola, empieza cuando dejas de conectar profundamente. Puedes estar casada durante décadas y sentirte invisible. Puedes tener amigos y aún así sentir que nadie realmente te conoce. Puedes sonreír en reuniones mientras por dentro estás en silencio. Yo era buena conversando, era amable, era sociable, pero muchas veces evitaba mostrar mis verdaderos pensamientos porque temía incomodar, porque temía parecer débil, porque creía que debía mantener una imagen y esa distancia invisible se volvió parte de mi vida. La conexión real requiere vulnerabilidad, requiere decir cosas que no siempre son cómodas, requiere arriesgar rechazo. Y yo evitaba ese riesgo. Con Alberto compartí décadas, pero hubo conversaciones que nunca tuvimos, miedos que nunca confesé, sueños que nunca dije en voz alta, no porque no confiara en él, porque me había acostumbrado a callar ciertas partes de mí. La soledad emocional es silenciosa, no duele de golpe, se acumula.
hasta que un día te das cuenta de que hay partes de tu historia que nadie conoce completamente. Y entonces te preguntas cuándo empezó. Después de su muerte, esa soledad se volvió evidente, porque ya no había distracciones, ya no había conversaciones superficiales. Solo estaba yo frente a todo lo que nunca dije. Y ahí apareció una pregunta que cambió todo. ¿Quién habría sido si hubiera tenido el valor de mostrarme completamente? Esa pregunta no tiene respuesta, y eso es lo más difícil. Quiero decirte algo importante. El miedo no desaparece con la edad, solo cambia de forma, y si no lo enfrentas, se convierte en la arquitectura invisible de tu vida. Hay algo que ocurre después de los 70. Empiezas a ver claramente qué decisiones fueron tuyas y cuáles fueron simplemente reacciones al miedo. Y esa claridad puede ser dolorosa, pero también es liberadora, porque por primera vez entiendes que aún puedes elegir diferente, aunque tengas menos tiempo. Después de aceptar eso, llegué a la siguiente lección, una que golpea directo al corazón, porque tiene que ver con el arrepentimiento. No el arrepentimiento por lo que hiciste, el arrepentimiento por lo que nunca intentaste. La 9ª lección es probablemente la más difícil de aceptar, porque destruye una mentira que repetimos toda la vida. La gente cree que los mayores se arrepienten de los errores. No, nos arrepentimos de lo que nunca intentamos. Durante años pensé que estaba evitando problemas, que estaba siendo prudente, que estaba eligiendo el camino correcto. Pero ahora entiendo algo. El arrepentimiento no nace de haber fallado, nace de imaginar una vida que nunca existió, porque nunca tuviste el valor de empezar. No me arrepiento de decisiones que salieron mal. Esas al menos me dieron historias, me enseñaron algo, me cambiaron. Lo que duele son las versiones de mí que nunca conocí. La mujer que podría haber sido si hubiera viajado más, si hubiera hablado más honestamente, si hubiera tomado riesgos cuando todavía tenía energía, si hubiera dicho sí más veces. Hay recuerdos que no tienen forma, no son momentos reales, son posibilidades, escenarios imaginarios, y esos escenarios aparecen con más frecuencia cuando envejeces, porque el tiempo ya no permite probarlos. Recuerdo estar sentada una tarde, sola, mirando por la ventana, pensando en una decisión pequeña que tomé décadas atrás. Elegí seguridad sobre curiosidad. Nada terrible ocurrió. La vida siguió. Pero ahora sé que esa pequeña decisión cambió todo lo que vino después. Así funciona la vida. No con grandes giros dramáticos, con pequeñas elecciones repetidas. Hay algo que quiero que entiendas. El arrepentimiento no llega como una tormenta, llega como una pregunta persistente. ¿Y si hubiera dicho algo distinto? ¿Y si hubiera intentado? ¿Y si hubiera cambiado antes? Esa pregunta puede acompañarte durante años y no hay respuesta. Después de los 70, empiezas a darte cuenta de que el futuro se vuelve más corto que el pasado. Eso cambia la forma en que piensas. Las decisiones se vuelven más claras. Las prioridades se vuelven más simples. Pero también aparece una tristeza silenciosa, porque muchas cosas ya no se pueden recuperar. La 10ª lección es la más importante y también la más incómoda. La vida no mejora automáticamente con el tiempo. No te vuelves feliz solo porque envejeces. No te vuelves sabio solo porque sobrevives. La vida cambia solo cuando decides cambiar. Durante años esperé que algún día despertaría sintiéndome completamente satisfecha. Pensé que la felicidad llegaría sola,
que después de cumplir ciertas metas, todo tendría sentido. Ese día nunca llegó, porque la felicidad no es un destino, es una forma de vivir el presente. Y yo viví demasiado tiempo esperando que el presente fuera solo una preparación para algo más grande. Después de la muerte de Alberto, todo se volvió claro, no tenía nada que esperar, solo tenía el ahora, y por primera vez empecé a vivir con una conciencia distinta, escuchaba más, sentía más, decía cosas que antes callaba, pero también entendí algo doloroso. Había pasado décadas viviendo a medias. No quiero que sientas lástima por mí. Viví momentos hermosos, amé, reí, aprendí. Pero también sé que pude haber vivido con más intensidad, con más honestidad, con más presencia. Y por eso estoy aquí, no para inspirarte, para advertirte, porque sé cómo se sienten los próximos 30 años. Sé cómo el tiempo empieza a acelerarse. Sé cómo las prioridades cambian. Sé cómo la vida puede reducirse si no decides expandirla. Si tienes 40 años, no esperes a sentir urgencia para cambiar. Si tienes 50, todavía puedes reescribir partes importantes de tu historia. Si tienes 60, no creas que ya es tarde. El cambio no tiene edad, pero sí tiene límite. Y ese límite es el tiempo que aún tienes. Hay algo que descubrí demasiado tarde. La vida nunca fue sobre hacer todo perfecto. Fue sobre estar despierta mientras ocurría, sobre mirar a los ojos, sobre sentir el momento, sobre elegir conscientemente. Hoy tengo 90 años y no sé cuánto tiempo me queda, pero sé algo con certeza absoluta. El tiempo nunca fue mío, solo fueron mías las decisiones. Si pudiera hablar con mi versión de 50 años, le diría algo simple. No esperes a sentirte lista. No esperes a que todo esté claro. No esperes a que desaparezca el miedo. Vive ahora, aunque tengas dudas. Ama ahora, aunque no sea perfecto. Atrévete ahora, porque después tal vez no exista. Porque un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y entenderás que la vida nunca fue el futuro que imaginabas, sino cada momento que elegiste vivir mientras todavía podías hacerlo. Y espero, sinceramente, que cuando llegues a mi edad no tengas que decir lo mismo que yo estoy diciendo ahora.